Teoría autóctona. Este periodo abarcó desde aproximadamente 100.000 hasta 4.000 años antes de Cristo. Florentino Ameghino, creador de esta teoría, aseguró que la vida humana surgió en América del Sur. Se mostraron pruebas, como herramientas de piedra y huesos, que supuestamente databan 3.5 millones de años atrás. Sin embargo, se dedujo que tenían fechas mucho más actuales que las que Ameghino estableció, fracasando así la teoría. Teoría única. Después tenemos la teoría única, que abarcó el periodo del 900 al 1521 después de Cristo, creada por Ales Hirschka. Este establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores gracias al estrecho de Bering. Los investigadores actuales han rechazado esta teoría porque se cree que las características del nativo americano son una mezcla cuyo origen no solo es asiático. La teoría múltiple se llevó a cabo en el periodo 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, creada por Paul Rivet, y dice que el hombre llegó de Asia, pero también establece que, en menor cantidad, llegaron seres humanos de Oceanía por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. La teoría fue desechada por la comunidad científica, puesto que los australianos no hacían viajes de largas distancias y tampoco era concebible que quisieran dejar un clima templado por otro más frío. Sin embargo, es la más aceptada de entre las tres anteriormente mencionadas. Aridoamérica. Aridoamérica fue un territorio seco, árido y con climas extremos, formado por extensas planicies y altas montañas con grandes dificultades para la agricultura a causa de la poca lluvia y humedad. Existiendo una gran cantidad de lenguas clasificadas en coahuiltecas, nahuitoides y yutoaztecas. Sus dioses eran asociados a los fenómenos naturales, el sol, la luna y los animales. Oasis América. Oasis América se componía por los actuales estados de Chihuahua y Sonora en México, y Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en Estados Unidos. Sus pobladores se dividen en 4 grandes culturas: Hohokam, Mogollón, Batalla y Trincheras. Oasis América era a veces confundido con Mesoamérica, ya que tenían similitudes en su ecosistema. Mesoamérica. Mesoamérica ocupa lo que hoy son el estado de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, el sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Nayarit, parte de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, ahora conocido como Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, entre otros. En Centroamérica abarcó Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. También practicaban la caza, la pesca y la recolección de fruta. Su geografía se componía de bosques silvestres, cumbres nevadas, costas tropicales, selvas y grandes extensiones de litorales marinos, haciéndola rica en flora y fauna. Mesoamérica y sus etapas. Preclásico. Esta etapa abarcó en los años 350 a.C. a 150 después de Cristo. Sus principales habitantes eran de los olmecas. Se ubicaban en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Las ciudades más importantes eran San Lorenzo y Ventas en Veracruz. Eran politeístas, por lo que creían en diferentes tipos de dioses. Y el primer dios fue Quetzalcóatl. Su escritura eran los jeroglíficos. Clásico. Esta etapa abarca en el año 150 después de Cristo al año 1000 después de Cristo. Eran principalmente de los mayas, junto con los teotihuacanes y zapotecas. Se ubican en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Centroamérica. Su escritura era con jeroglíficos. Eran politeístas y Quetzalcóatl ya era el dios superior. Comenzaron a explorar el ciclo. En la literatura fueron los primeros en llevar registro y tener su historia. Postclásico. Este año abarca 1000 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Eran principalmente de los aztecas o mexicas. Ellos nacieron en Teotihuacán, crearon Tenochtitlan y fue la ciudad más poblada. Perfeccionaron en la guerra y conquista. Los tlaxcaltecas eran sus mayores enemigos, además de que también eran politeístas. Recordemos que los mexicas creían en diferentes dioses. Por ejemplo, Huitzilopochtli, Tlaloc o Tezcatlipoca. Culturas prehispánicas. Los aztecas se dirigieron al lugar indicado por su dios Huitzilopochtli en el año 1160, los cuales, el 18 de julio de 1325, encontraron el signo que buscaban para establecerse en un islote en el lago de Texcoco y se convirtieron en mexicas.
12 años después, en 1337, los mexicas se dividieron. Un grupo se quedó en Tenochtitlan, mientras que el otro creó un señorío en Tlatelolco. El tercer señor mexica fue Chimalpopoca. Durante su gobierno, en el año 1417, se dio el enfrentamiento entre Texcoco y Azcapotzalco. Luego, en 1426, murió el Tlatoani de Azcapotzalco de Sosomoc. En 1427, Itzcuatl inició su gobierno y se unió al heredero al trono de Texcoco, Nezahualcóyotl. Un año después, venció a los tepanecas, quedando Texcoco y México libres como resultado. Se nombró como Tlatoani de México a Moctezuma Ilhuacamina, quien en 1940 conquistó Chalco, Tepeyacac, Cuautitlán, entre otros. Luego, entre 1469 a 1481, gobernaba Axayacatl, quien construyó la Piedra del Sol. Obtuvo grandes triunfos y logró someter a Tlatelolco, al Valle de Toluca y a Atlixco. Sin embargo, sufrió la dolorosa derrota con los purépechas en Taximoroa. En ese mismo año de 1481 subió al poder Tizoc, quien conquistó a los mixtecas y zapotecas. Europa llega a México. Cristóbal Colón, entre 1483 y 1485, propuso a los portugueses seguir una nueva ruta. Estos no estuvieron de acuerdo, ya que para ese entonces poseían un tramo marítimo conocido y seguro. Aún así, su idea no se ignoró del todo. En 1485, Colón decidió probar suerte en España y se trasladó a Castilla. En enero de 1486, la reina Isabel lo recibe. Colón le comenta sus planes, pero ella lo hace esperar para obtener una respuesta. Mientras esperaba la aprobación de la reina, Colón se dedicó a vender mapas y libros para mantenerse. Mientras tanto, en ese mismo año, en Mesoamérica, subió Huizotl al poder, quien fue el más belicioso de los gobernantes mexicas. En 1491, volvió a proponerle a la reina su viaje, pero nuevamente se le pidió esperar. En abril de 1492, Colón logró firmar las capitulaciones de Santa Fe. Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto y se detuvo en las Islas Canarias. El 6 de septiembre reinició su camino y el 12 de octubre descubrieron Guananahi y recibió el nombre de San Salvador. También encontraron la isla de Cuba y la Española. Colón regresó a España el 16 de enero de 1493. Ese mismo año, el 25 de septiembre, zarpó. El tercer viaje de Colón se realizó en 1498. Llevaron de regreso a España presos y encadenados. Colón realizó su cuarto y último viaje en 1502. Regresó a España y murió pensando que había descubierto el camino a Asia, y mientras tanto con los mexicas, Moctezuma Xocoyotzin fue el siguiente tlatoani que inició su gobierno. Para 1517, la población indígena había desaparecido casi por completo, diezmada por enfermedades transmitidas por los españoles o vendidos como esclavos. Se sabía desde tiempos de Colón la existencia de una tierra de grandes riquezas, a la que llamaban Yucatán. En ese mismo año, Hernández de Córdoba llegó a una isla llamada Las Mujeres. Más adelante, se encontró con un asentamiento indígena. Como este oía que los indígenas llamaban al territorio Conex-Cotox, decidió nombrarlo Cabo Catoche. Captura a 2 jóvenes sirviendo de intérpretes entre Europa e indígenas. Los españoles siguieron su camino hasta encontrar la ciudad de Aquimpech, Campeche, y hirieron gravemente a Hernández de Córdoba y este regresó a Cuba. No pudo recuperarse y murió en el año de 1517. En el 8 de abril de 1518 se formó una segunda expedición con Juan de Grijalva como capitán, acompañado por Antón de Alaminos, entrando en contacto con mercaderes mayas e intercambiando oro y otras mercancías. La siguiente expedición la llevó a cabo Hernán Cortés. Cortés estaba dispuesto a gastarse toda su fortuna, financiando gran parte de la empresa, con 11 navíos, 508 exploradores y suficientes recursos. Este personaje inició su expedición el 18 de febrero de 1519. Hernán Cortés desembarcó directamente en Cozumel. Pedro de Alvarado se adelantó a un pueblo maya en el que atacó su templo y destruyó sus ídolos religiosos. Entonces, siguiendo con su meta, continuó su marcha. En marzo de ese mismo año, se encontró con representantes de Moctezuma, quienes le presentaron regalos entre los que destacaba el oro.
tomaron los regalos y asesinaron a algunos de los delegados, dejando escapar a otros para que estos regresaran ante Moctezuma y le contaran lo sucedido. El 22 de abril de ese mismo año, Hernán Cortés llegó a Veracruz un Viernes Santo. La celebración de este día es la razón de que se recibiera este nombre. Este se considera la primera población colonial en América. Constituyó el territorio como ayuntamiento, por lo que se deslinda de la autoridad de Diego Velázquez, aunque reconocía a España como única autoridad. Y en agosto comenzaron a darse rebeliones por la repartición desigual de bienes que Cortés hacía. Cortés no quería la insubordinación y no que los soldados decidieran regresar a Cuba, por lo que decidió mandar quemar navíos, excepto la nave capitana y 2 bergantines.